Si no tienen preguntas, voy a reforzar la clase de estafilococo para que quede claro lo que hicimos, porque solo hacer el trabajo de los casos no es suficiente. Los estafilococos pueden tener infecciones por toxinas, infecciones por otro tipo de componentes, que forman infecciones respirativas. Voy a mostrarles para que tengan en cuenta algunos datos que tal vez no sabían. Entonces, el estafilococo tiene algunas toxinas. Unas de estas que son importantes que recuerden que es las que están asociadas a alimentos. Es decir, que el estafilococo no está replicándose en los alimentos y causando la enfermedad, su replicación, sino la toxina que se dejó en el alimento. La toxina que se dejó en el alimento. Siguen llegando nuevos. Entonces, les pongo en foto porque es importante reconocer una intoxicación alimentaria por estafilococo. Hay dos tipos de grupos de alimentos que suelen asociarse a una intoxicación alimentaria y son los lácteos cuando no están refrigerados. Alguien que prepara los alimentos de origen lácteo. ¿En dónde está el estafilococo normalmente como microbiota normal? En la piel, o en la faringe, o en la nasofaringe, o en las narinas. Un hábito muy malo de los seres humanos muchas veces es tomar directamente la caja de la leche y ahí contamina la leche. Y eso puede provocar intoxicaciones alimentarias. O no es clásico que hagan esto y sigan preparando alimentos. Y sigan preparando alimentos. ¿Sí? Es un hábito que no se dan cuenta y preparan alimentos. Por eso es tan importante lavarse todo el tiempo las manos porque están contaminando los alimentos. Entonces, cuando no están refrigerados los lácteos, entonces se asocia mucho, en el libro les decía, cremas o helados. Clásico, un pastel de un matrimonio y el pastel se está exhibiendo desde las 11 de la mañana, se comen recién a las 8 de la noche y es crema y alguien no tuvo cuidado, no está refrigerado. Y luego una diarrea y vómito. Una cosa clásica de esto, de las intoxicaciones por estafilococos, aparecen rapidísimo, 4 horas después. Entonces el periodo de incubación es veloz, 4 horas. Y causa vómito y diarrea. Si tratan de hacer un cultivo, está difícil eso. Entonces acordaránse de esto ya. Ahora, las toxinas son superantígenos. Entonces, no entienden ninguno. Les expliqué la clase pasada. ¿Qué son superantígenos? Sí, pero lo que les explico, eso sí les voy a tomar. Una tormenta de citocinas. Los superantígenos no están en la presentación, ¿no es cierto?, de antígenos clásicos, sino que estaba por fuera, ¿se acuerdan? Y eso estimulaba a los linfocitos T a liberar un montón de citocinas proinflamatorias. Entonces,
inflamación a nivel gastrointestinal y por eso la diarrea y la náusea y el vómito. No está muy claro cómo es posible esto, pero se debe al proceso inflamatorio ese nivel gastrointestinal. Aquí hay otra enfermedad causada por toxinas. Y les hago fijarse en esto porque hay factores de virulencia específicos de enfermedad. Cuando pongo un caso de algún paciente con una neumonía por estafilococos, no va a poner a las toxinas exfoliativas. Las toxinas exfoliativas directamente causan una sola enfermedad y es esta enfermedad de piel escaldada. El síndrome de piel escaldada por estafilococos. Por eso está ese síndrome de piel escaldada. Que tiene de rasgos característicos, no deja cicatriz, pero solo se pega, digamos así, la parte del estrato granuloso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las toxinas exfoliativas? Lo que hacen es romper una proteína muy importante que permite las uniones estrechas de células-células. Las células están unidas estrechamente. Se rompe la proteína porque estas son proteasas, estas toxinas son proteasas, entonces se liberan y se desprende la piel. Entonces primero se forman ampollas. ¿No tiene que ver con los desmosomas? Sí, entonces la proteína que es clivada por estas proteasas, una proteína es la desmogleina 1, que son constituyentes de los desmosomas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y el mecanismo entonces de acción del factor de virulencia es eso, ¿no? La proteasa y la desmogleina. Y es lo que ve. Entonces, clínicamente, aquí pueden notar aquí algo. Aquí está el dedo de un doctor. ¿Sí notan? ¿Qué hizo así? Eso significa el signo de Mikolowski positivo, que significa que se desprendió facilito. Le hizo así la piel y se desprendió. Porque este proceso es de desprendimiento, por lo que acabamos de ver. Entonces, lo que estamos viendo es que en microbiología médica, a nivel que ustedes deben entender el mecanismo molecular detrás de las enfermedades, pero debe asociar. Por eso les pedí que hagan esos cuadros, porque el libro separa factores de virulencia y enfermedad, y ustedes nunca conectan. Tienen que conectar qué cosa qué. ¿Sí? Y otra toxina, la toxina del síndrome de shock tóxico. Entonces se produce el síndrome de shock tóxico por la toxina del síndrome de shock. Esta que es TSS1. Otra vez, es superantígeno. ¿Voy a explicar otra vez qué hace un superantígeno? No, entonces pasamos rápido. Pero la razón por la que se mueren estos pacientes es que si hay una tormenta de citocinas por todo el cuerpo, ya les había contado, las citocinas proinflamatorias producen vasodilatación y está saliendo un montón de líquido del intravascular al extravascular. Si pierde líquidos en el intravascular, ¿qué pasa? Deja de haber una buena perfusión sanguínea y entonces hay falla multiorgánica. Por eso se da todo esto, es solo la explicación al comienzo. Okay. Ahora, desde el punto de vista de enfermedades supurativas, esto está en un grupo. Si son cutáneas, es de todo tipo. Desde cosas tan simples como una foliculitis o un forúnculo, entonces un estafilococo que vive en la piel puede contaminar. Pero una que es bien clásico de ver son los impéticos. Los niños de bajos recursos económicos que no tienen unos buenos hábitos de aseo suelen tener estas lesiones. O le ha pasado a estudiantes de medicina, entran al laboratorio de micro, tocan estafilococo aureus, se tocan la cara y luego con una lesión aquí.
se olvidaron de lavarse las manos. Importante. Me saco los guantes, me voy no, yo se lo estoy contando en general. Si ustedes tienen experiencias personales, pero eso pasa. Y los hábitos son buenos, pero si fueron al laboratorio, no se lavan las manos en infección. Aquí no me voy a centrar en los factores de virulencia porque son variados. Cuando quiero que enfoquen un factor de virulencia que es ese factor, para que se disemine el estáfilo, haga una foliculitis, un forúnculo o un carbunco, hay un conjunto de factores de virulencia, ¿no es cierto? Va a necesitar las resinas, va a evitar la fagocitosis, va a haber enzimas que lesionan el tejido, si vimos la clasificación, todas estas van a estar involucradas. Pero aquí van a tomar en cuenta algo y van a notar. Entonces, hay dos enfermedades que producen carbunco. ¿Cuáles serán? Bacillus anthracis y qué más. Y Staphylococcus. ¿Por qué se le llama carbunco a la lesión? Porque tiene un borde edematoso y un centro necrótico. Eso deben acordarse. La herida es una úlcera edematosa alrededor y el centro es negro. Carbunco, piensa clínicamente. ¿Qué podría estar pasando con estáfilo o Bacillus anthracis? ¿Dónde va a estar la diferencia? Todo eso le estoy diciendo cuando lean un caso en el examen. ¿Dónde va a estar la diferencia para elegir qué bacteria es? Es en la exposición. Para que sea un carbunco como este paciente, de ley primero fue una cosa chiquita. Les va a contar. Primero es una piel llena de folículos pilosos. Tenía como una foliculitis. No le va a decir con ese nombre, pero va a decirle como un granito. Y me aplasté. Y se lesionó y luego creció. ¿Va a pensar que es Bacillus anthracis? No, vea dónde está. ¿Cuándo pensarían que es Bacillus anthracis? Si está en la piel, en un sitio de exposición. Y basado a qué se dedica también, ¿o no? ¿Sí? Recuerden, tiran su huella. ¿A qué se dedicaría alguien? Primero tendría que ser una exposición más, tal vez cara, manos, pero no ahí para pensar en Bacillus anthracis. ¿A qué se dedicaría una persona que tiene carbunco por Bacillus anthracis? ¿Ganadero? ¿Perdón? Ganadería. Puede ser veterinario, puede ser algo de ganadería, algo con animales, vacas, que no han sido vacunados, algo que le exponga, ¿entiende? Ya, irán anotando y subrayando, y luego me dicen, no entiendo. Y luego dicen, no entiendo. Ok, lo demás es fácil de entender, las otras supurativas. Puede causar endocarditis, un montón de factores de virulencia, obviamente, necesita vecina, necesita enzimas que dañen el tejido. Un paciente que tenga una endocarditis por Staphylococcus aureus deberá tener como factor de riesgo algo. No le crece así de nada un estafilococo en las válvulas cardíacas. Algo debe tener este paciente para que de la piel se vaya a la sangre y luego a las válvulas cardíacas. Tal vez un catéter o una cosa clásica que haya sido operado recientemente, ¿no es cierto? O tenga ya por defecto una lesión en las válvulas. O catéteres. Sí, está puesto un catéter, está hospitalizado por mucho tiempo. No es de la nada que la endocarditis puede estar. Y lo mismo con la neumonía. No aparecen las neumonías de estáfilo así como así. Debió haber un factor de riesgo de base. Normalmente suelen ser infecciones virales previas. La infección viral dañó los mecanismos de defensa pulmonar y luego el estáfilo que estaba en la garganta solo
sobre el porcentaje de personas que están colonizados por Staphylococcus en sus narinas. Creo que les dice como 20%, 25%. Yo encontré en una universidad, en estudiantes de medicina, que el porcentaje llegaba hasta 56% cuando sumaba 2 lugares, garganta y nariz. Entonces, el estáfilo también está muy frecuentemente en la garganta. Solo es un dato para que lo tengan en cuenta. Y es muy frecuente. Entonces, cuando se meten los dedos en la nariz y se preparan algo para comer y no lo refrigeran, una intoxicación. Porque lo mismo si causara el estáfilo una artritis séptica. Un antecedente podría ser un traumatismo. Tuvo que llegar la bacteria desde la piel hasta la sangre y después de la sangre allá. Debe haber factores de riesgo como eso. Los factores de riesgo son importantes, por eso les pido que tomen en cuenta. Pues aquí, seguramente un traumatismo, una inoculación, pero una cosa que vi alguna vez fue a un traumatólogo. Le llegó un paciente con un dolor articular y en la consulta, y sin lavarse las manos, tomó una torunda de algodón, limpió así, cogió una jeringuilla, metió, aspiró, dijo, limpio, no ha sido infeccioso. ¿Qué creen que va a pasar en unos días? Sí se va a infectar y ahí sí va a haber infección. ¿Qué no hizo ese doctor? Lavarse las manos, ponerse guantes estériles, poner un campo. Me da escalofríos solo de pensar eso. Sí se va a hacer un día de eso. Ahora, de estos estafilococos coagulasa positivos, hay 2 cosas que deben saber así, que deben quedar. Si ven el nombre coagulasa positivos, en el caso de la clase pasada les dije, a este paciente le hacen un cultivo y ahí son catalasa positivos. Pero esto van a aprender en el laboratorio. Cocos gram positivos, la forma de diferenciarlos de la primera prueba es la catalasa. Si son catalasa positivos, ¿qué grupos son? Estafilococos. Si son catalasa negativos, son streptococos o enterococos. Y en los estáfilos hay que hacer una prueba adicional que es la coagulasa. Si es coagulasa positivo es estafilococo aureus. Si es coagulasa negativo son los otros estafilococos. Entonces hay 2, epidermidis y saprophytic. Estos no tienen un montón de factores de virulencia como el estáfilo, así que son más fáciles. Entonces, epidermidis tiene biofilm. Entonces, piense, cuando escucha biofilm, algo extraño, objetos extraños, prótesis, catéteres, sondas, tiene que estar asociado a algo que no es normal, deber estar hospitalizado, deber estar enfermo, o sea, sometido a una cirugía. Esas cosas son importantes. ¿Y qué evitan que el Staphylococcus epidermidis sea atacado por el sistema inmunológico? La biopelícula. La biopelícula no le deja ni siquiera recibir antibióticos. Por eso tiene que sacar el objeto extraño. Si es la prótesis, sacar la prótesis. Si es un catéter, sacar eso. ¿Ok? ¿Sí ve cuál es el factor de riesgo? No vamos a repetir cuál es el mecanismo de acción de las biopelículas. Ya sabemos, se protegen, evitan la fagocitosis, evitan que lleguen los antibióticos. Staphylococcus epidermidis. Pero hay un estafilococo que causa una enfermedad que es muy común. El Staphylococcus saprophyticus se asocia
a varias enfermedades, pero nos vamos a enfocar en una que es muy frecuente, por eso está ahí. Infecciones de vías urinarias. ¿Pero en quiénes? Sí, pero tienen algo de característico estas mujeres. ¿Perdón? ¿Perdón? Ajá. Le llamaban antes la enfermedad de la luna de miel, pero ¿cuál sería la explicación de lo que están diciendo? Es el inicio de la vida sexual. Entonces, normalmente, el inicio de la vida sexual ya hace que sea un factor de riesgo para infecciones de vías urinarias en la mujer. Pero si son cocos gram positivos, verán, esto es bien importante. Si son cocos gram positivos y son mujeres sanas, iniciando la vida sexual, deberíamos sospechar que es Staphylococcus saprophyticus. Porque basado en esto, si se acordarán, hay estreptos y enterococos. Y los enterococos también pueden causar infecciones de vías urinarias y también son cocos gram positivos. ¿Cuál es la diferencia? Los enterococos también producen infecciones de vías urinarias. Y los Staphylococcus saprophyticus también producen infecciones de vías urinarias. ¿Dónde está la diferencia en el factor de riesgo? Saprofíticos, mujeres sanas que inician la vida sexual, son sanas, pero inician la vida sexual. Los enterococos se asocian a hospitalización, cateterismo, está recibiendo antibióticos de amplio espectro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí anotaron? No me vuelvo nada y luego dicen que no les he dicho esa información. ¿Tienen preguntas? Sobre los estreptococos, solo voy a enfocarme en estos que son súper importantes para que entiendan el mecanismo de acción. A veces el libro no explica bien o explica. ¿Cómo evaden el estreptococo piógenes la respuesta inmunitaria? Ya saben, si tiene cápsula, ya saben cómo evaden. Expliqué en esta fotografía. Pero hay unas dos adicionales para evadir. La proteína M. La proteína M. ¿Se acuerdan de lo que hace C3D? C3D. Ozonizar, que es parte de la cascada de complemento. Ozonizar. Lo que hace la proteína M es se une a un factor H. El factor H es un factor propio de nuestras células que impide que se prenda la cascada de la coagulación sobre nuestras células. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que les dije que la cascada de la coagulación puede prenderse por 3 vías. Y hay una vía que se prende sola. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Dice que me entienden inmune. Una pregunta, ¿esto es de Staphylococcus en general o de Saprophyticus en específico? Ya cambié, ya estoy en los estreptos. Pero no entendía por qué. Ya estamos en estreptococos piógenes. Ya avanzo yo, porque ustedes ya leyeron esto, ya hicieron este trabajo en la casa. No debería yo estar repitiendo todo esto, pero lo que hago es reforzar las cosas que no entienden. El C3B, que es una opsonina, la proteína M, se une al factor H. El factor H es parte de es uno de los componentes en la superficie de nuestras células que evitan que se forme C3B. Entonces, si hay el factor H aquí, en nuestras células va a evitar que
sistema del complemento se prenda, la vía alternativa. Ahora, si esta es una bacteria, lo que hace es recluta el factor H y evita que se forme el C3b. Entonces toma ventaja. ¿Sí entienden eso? Sobre nuestras células del factor H que evita que C3b se genere y se arme la cascada del complemento. La proteína M le recluta el factor H. La proteína M le recluta el factor H y como consecuencia C3b no se forma, no hay ozonización. Si no hay ozonización, ¿qué no hay? ¿Recuerdan lo que hace la ozonización? Les marca para la formación. Y otra forma de evadir el sistema inmunológico es la presencia de una C5A peptidasa. Si rompe esta peptidasa de C5A, ¿se acuerdan que hacía C5A? Era un quimio atrayente. Lo que está haciendo es evitar reclutar. Por eso les di la clase de inmuno. No sufran con la clase de inmuno. Les di justo las cosas que necesito que luego me entiendan. Pero si no recuerdan eso no necesito que lean el libro de inmunología completo. Les di justo que cuando yo hable de esto, no me hablé en chino. Nada más. No debe sufrir. Una pregunta, no entiendo lo del quimio atrayente. O sea, C5A es un quimio atrayente. Si el Streptococcus pyogenes tiene una peptidasa asa, rompe C5A. Entonces, si le cliva ya no funciona como quimio atrayente, entonces no permite que vengan los fagocitos. Sí. Esto es importante. Ya. Sigamos. Me voy a quedar en esto. Las otras enfermedades ya saben cómo sacar el cuadrito, eso es importante. Pero es por una pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Tú me hiciste una pregunta de glomerulonefritis y eso es importante para. Ajá, la clase pasada. Fiamma. ¿Cómo? Fiamma. Fiamma. ¿Te acuerdas? Y esto. Ajá. Esto es importante porque el caso tenía un niño que sufrió de faringitis. Pero ¿cómo eso termina siendo glomerulonefritis? Es la pregunta. ¿Cómo? Fue por lo que, o sea, como que el antígeno unido al anticuerpo iba todo a ser eliminado por el riñón, pero se iba atascando. Y como se atascaba, se empezaba a perder, a alterar la presión oncótica y por eso había una inflamación. Ajá. Y se activaba la cascada de corrupción. Ajá, entonces hay una característica aquí. No todos los pacientes con faringitis terminan con glomerulonefritis, pero es un problema. Debe haber alguien teniendo una faringitis por Streptococcus pyogenes y luego le da una glomerulonefritis post-streptocócica. Aparece semanas después, una semana o 2 semanas después. Suele aparecer una semana o 2 después, la glomerulonefritis. ¿Hay un factor de virulencia específico ahí? No, es por eso. El sistema inmunológico estuvo actuando para defendernos del Streptococcus pyogenes cuando había la faringitis. Y como consecuencia se formaron complejos inmunitarios. Los complejos inmunitarios son, el término complejo inmunitario es la unión de antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Esto son complejos inmunitarios. Antígeno, anticuerpo. Ahora piense que se están formando como una pelota de complejos inmunitarios. Todo esto, ¿sí ven? Un complejo inmunitario, todo pasa por la sangre. Pero hay un lugar
mecanismos, pero lo más simple. ¿Qué puede pasar aquí? Entonces, aquí está el endotelio de los glomérulos y aquí está atrapado un complejo inmune. Los complejos inmunitarios prenden el complemento. La vía clásica del complemento. Ahora imagínense. Si se prende la vía clásica del complemento en el glomérulo, ¿qué creen que pasa? ¿Qué pasa? Tres funciones del complemento. Liberación de citocina, no. Oxidatización, ya. Perdón. Reclutamiento de células inflamatorias. Falta una cosa importante. Formación de poros. Ahora, todo eso haciéndose en el glomérulo, porque eso daña el riñón. Todo eso haciéndose en el glomérulo. Por eso aparece la glomerulonefritis post-estreptocóxica después de una infección por una faringitis. Entonces tomarán notas. Si les pongo en un caso que alguien sufrió de faringitis y luego daño renal, por ahí está. ¿Cuál es el mecanismo? Formación de complejos inmunitarios. Es el mecanismo del daño. ¿Ok? Ahora, también hay una enfermedad que se produce por culpa después de una faringitis y tampoco es por la bacteria. Por eso les puse en verde. Estas no son supurativas, no es la bacteria lesionando, sino otra cosa. Fue el sistema inmune, ¿no es cierto?, que dañó el glomérulo. ¿Sí o no? ¿Es la bacteria o es el sistema inmune? Entonces, la fiebre reumática también es producto del sistema inmune. ¿Pero cómo? El término es reacción inmune cruzada. ¿Qué le suena una reacción inmune cruzada? El sistema inmunológico reconoce los antígenos del estreptococo pyogenes, monta una respuesta contra eso, forma anticuerpos contra eso, mata al estreptococo pyogenes. ¿Sí? ¿Ya lo mató? Ya no hay faringitis, ya se resolvió eso. Pero días después, semanas después, este paciente tiene ahora un proceso inflamatorio cardíaco o en las articulaciones. La fiebre reumática se caracteriza por lesiones en las válvulas cardíacas y en las articulaciones. ¿Pero por qué? No es la bacteria, no está ahí. Es una reacción inmune cruzada. Y es porque los anticuerpos se formaron contra las proteínas M. ¿Sí? Cuando asoma proteína M, van los anticuerpos, se pegan y montan toda la respuesta inmunológica. Activación del complemento, un montón de cosas. Resulta que hay antígenos de superficie en las articulaciones en el corazón, con una estructura similar a la proteína M. Sí, tiene eso. Entonces, el sistema inmunológico busca proteína M y se encuentra con antígenos de mi cuerpo que parecen proteína M. ¿Y eso está en qué órganos? Corazón y articulaciones. Y entonces se arma una respuesta autoinmune contra esos lugares. Y por eso aparece la fiebre reumática. Las demás enfermedades ya son fáciles. Les estoy explicando las que son difíciles de entender. Las demás son fáciles. Se producen. Esto es muy largo, esto de esta fila. Hay un estreptococo
encima de superficie y por serología puede detectar y esto no les doy yo porque en el laboratorio van a hacer Streptococcus agariae. Eso no pueden olvidarse porque es una bacteria que puede causar la muerte de neonatos. Así de simple. Por eso tienen que reconocer eso y saber el factor de riesgo. ¿Cuándo un neonato está en riesgo de sufrir una infección por Streptococcus agariae? ¿Cuándo? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo la mamá qué? Diga el nombre, la vagina. ¿Sí? La vagina está colonizada. No en todas las mujeres está el Streptococcus agariae. Pero si una mujer tiene una colonización por Streptococcus agariae y está embarazada y va a dar parto normal, por ahí va a cruzar un bebé que es susceptible, que no tiene el sistema inmunológico desarrollado fuertemente para defender de una bacteria que tiene un factor de virulencia que es muy importante, la cápsula. Esa es una de las cosas más importantes que tiene el Streptococcus agariae. Nace el bebé por parto vaginal, traga secreciones. ¿Y a dónde irán esas secreciones llenas de Streptococcus agariae? Puede causarle neumonía, se va esa bacteria a la sangre, causarle septicemia, y por la sangre se va hasta las meninges y causar meningitis. Esa es la enfermedad neonatal precoz. O sea, un niño puede tener sepsis, neumonía o meningitis. Entonces, ¿qué habrá pasado? Los doctores no hicieron un estudio para ver si en la vagina de la mamá, digamos que era una mamá que nunca se hizo controles. Pues, ¿cuál será la forma de saber? ¿Cómo será la forma de saber que una mamá embarazada está colonizada? Un cultivo de vagina. Pero en las últimas semanas de embarazo, 35, 37 semanas. Si está colonizado, justo durante el parto le dan penicilina para proteger al bebé y también, ¿sí? ¿Se van a acordar de eso? Sí tienen, porque esas cosas no estaban en el mensaje. Y hay una enfermedad neonatal tardía. Cuando aparece antes de 7 días sé que es por el canal vaginal. Pero si aparece después, se colonizó después. Pudo ser las manos de mamá. Después. Pero le puede causar lo mismo. Bacteriemias, meningitis. Pero ya no, neumonía si se dan cuenta porque ya no. Ajá. Pero es que ya. Solo les hago conectar. Ok. Pues para prevenir ya dijimos. Streptococcus. Streptococcus, esto es importante sobre Streptococcus. Esta presentación está en el D2L y ustedes pueden revisar los cuadros. Si yo vengo y leo los cuadros no tiene sentido. Ustedes pueden hacer eso en casa. Sí. Y además ustedes hicieron eso en su casa. Yo solo les explico. Pero ¿qué es importante de Streptococcus pneumoniae? Que uno de sus factores de virulencia más importante es la cápsula. Otro con cápsula. Ya vimos una con cápsula que causaba en los niñitos, en los neonatos, ese era neonato. Aquí quienes están en riesgo son los menores de 2 años. Por infecciones por Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo les protegeremos a los niños menores de 2 años del Streptococcus pneumoniae? Vacunas. Eso, recordarás. Al neonato no le podía vacunar, ni a la mamá, para el Streptococcus agariae. Tuve que reconocer antes. La neumonía o meningitis puede
evitaría que pase?